Hola, Dios te bendiga. El rema que quiero compartir contigo hoy se titula Tú eres el arca. Y me refiero al arca de Dios. Tú eres el arca de Dios. Hoy estaba estudiando en la mañana con mi familia la palabra de Dios. Estábamos leyendo en el libro de Primera de Samuel el pasaje en el cual los filisteos atacan a Israel y toman el arca, se llevan el arca de Dios. Esto fue algo tan impactante para la nación de Israel que aún el profeta Elí, el sacerdote Elí, murió al recibir la noticia de que el arca había sido tomada, había sido llevada por los filisteos. Y resulta ser que los filisteos se pusieron muy gozosos porque sabían que el arca era tan importante para el pueblo de Israel porque representaba la presencia misma de Dios. El pueblo estaba completamente descorazonado, el pueblo de Israel, porque sentían que se habían llevado la presencia de Dios del pueblo. Y los filisteos, muy contentos, muy gozosos, pusieron el arca en el templo de su dios Dagón. Sin embargo, cuenta la palabra de Dios que al día siguiente amaneció el ídolo de su dios Dagón postrado delante del arca de Dios, y ellos se asustaron mucho, lo volvieron a incorporar, y al otro día amaneció el dios Dagón sin brazos y sin cabeza caído delante del arca de Dios, con sus brazos quebrados y su cabeza quebrada. Los filisteos se asustaron mucho cuando vieron esto y tomaron el arca y la enviaron hacia la región de Gat. Y sin embargo, ¿qué sucedió allí? Dios empezó a poner tumores en las personas. Las personas empezaron a llenarse de tumores malignos y empezaron a estar muy desesperados a causa de tener el arca de Dios. Cuando ellos entendieron que el arca de Dios les estaba provocando todos estos problemas, pues intentaron enviarla a otra región de los filisteos, y los de esa región dijeron: no más, vamos a reunirnos y vamos a tomar una decisión. Entonces cuenta la palabra de Dios que ellos consultaron con sus adivinos, con sus agoreros, y llegaron a la conclusión de que tenían que devolver el arca, tenían que regresarla a Israel, porque ese objeto tan tremendo, tan santo, tan maravilloso, que para Israel era bendición, que para Israel era el lugar donde reposaba la presencia de Dios y les daba esperanza de victoria en todas sus batallas, para ellos representaba un problema y una maldición. Y cuando estaba leyendo esta historia, el Señor me dijo: tú eres el arca. Tú eres el arca. Si tú estás en el lugar donde yo te he puesto, vas a ser de bendición, vas a ser usada poderosamente por Dios. Pero si por algún motivo eres llevada o tú te sales del propósito de Dios, te sales del lugar donde Dios te ha puesto, entonces vas a ser causa de problemas y de maldición. Y en ese momento vino a mi mente una serie de historias, y el Señor me mostró que Él no solamente usó ese objeto, esa caja forrada de oro con esos querubines como el arca de su presencia, sino que hay personas que están ungidas por Dios, que están llenas del Espíritu Santo y se convierten en un arca. Y empecé a ver, el Espíritu Santo ponía en mi mente distintos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Jonás era un arca de Dios, y Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive con el propósito de traer avivamiento, arrepentimiento. Sin embargo, como Jonás se movió en la dirección opuesta y se montó en esta nave para ir a Tarsis, fue causa de problemas, fue causa de maldición, y no quedó más remedio que lanzarlo al agua, y luego ese pez lo tragó y ni siquiera tampoco lo pudo digerir, lo tuvo que escupir hacia el propósito, hacia donde Dios lo había llamado. Y es que nadie va a poder digerirte, nadie va a poder soportarte cuando tú estás fuera del lugar donde Dios te puso. Vas a causar problemas y las personas van a terminar escupiéndote, van a terminar expulsándote y devolviéndote al lugar donde es tu propósito en Dios. Esto es algo tremendo. Lo mismo también sucedió con Sara, la esposa de Abraham. La Biblia nos cuenta que en una ocasión Abraham tuvo mucho temor y dijo que Sara no era su esposa, sino que era su hermana. Y entonces el rey de la tierra por donde ellos estaban pasando
tomó a Sara porque la vio bella, la vio preciosa y la tenía lista para convertirla en su esposa. Sin embargo, empezó a haber mortandad, empezaron a haber tumores, empezó a haber problemas, y cuando este rey consultó a sus dioses, pues entendió que el problema estaba en Sara y entendió que Abraham le había engañado y le devolvió a Sara, y se la devolvió con ofrendas, se la devolvió con bendiciones, pero no pudo hacer cumplir ese deseo que él tenía porque Sara era también un arca de Dios. Yo no sé qué decisiones has tomado en la vida y en qué momento, ya sea por errores que hayas cometido o ya sea por circunstancias de la vida, te has salido o te han sacado del propósito de Dios para tu vida. Pero quiero decirte que si en el lugar donde estás ocasionando problemas, estás ocasionando situaciones, estás ocasionando que todo se venga abajo y que haya maldición, probablemente sea porque tú eres un arca de Dios que está fuera del lugar donde Dios te puso. Para nosotros los que somos arca de Dios, es muy importante estar en el lugar correcto. A veces las personas te dicen, ve para aquí que es mejor aquí, o ve para allá que es mejor allá, pero esto no funciona con el arca de Dios. El arca de Dios solamente va a ser bendición en aquel lugar donde Dios determinó, donde Dios predestinó para que estuviera y donde Dios quiere que esté en cada etapa. Así que tú y yo como arca de Dios podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, de que aun cuando estemos rodeados de circunstancias adversas, como sucedió cuando pusieron el arca en el templo del dios Dagón, Dios nos va a defender, Dios nos va a cuidar. Y notemos que el arca no tuvo que defenderse a sí misma, el arca no hizo nada para protegerse, Dios protegía el arca. Dios ocasionaba toda una serie de circunstancias alrededor del arca para que a las personas no les quedara más remedio que devolver el arca a su propósito original. Y de la misma manera tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tú y yo como arca de Dios que somos nos salimos del propósito de Dios, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a defender, pero vamos a causar maldición y males a las personas que nos rodean. Vamos a hacer de tropiezo, vamos a producir problemas. Por lo tanto, por amor a esas personas, que al final no les va a quedar más remedio que tenernos que regresar al plan original de nuestra vida, y sus vidas pueden quedar dañadas para siempre. Por amor de esas personas, tú y yo tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a entender mi lugar como arca, ayúdame a saber dónde puedo estar y dónde no puedo estar. Tenemos que consultar cada decisión, cada movimiento de nuestras vidas con Dios, porque tú y yo somos el arca de Dios. Dios te bendiga mucho. Espero que este rema te haya edificado, espero que este rema te haga tomar buenas decisiones en la vida, y nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Chao.